Vamos entonces a orar y a estudiar. Soberano Señor, Padre Celestial, gracias por mis hermanos, Señor, y por la voluntad de ellos de venir a estudiar tu palabra. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos guíe en este proceso que vamos a comenzar hoy de estudio concienzudo de las Escrituras y que tú, Señor, nos instruyas, porque tú eres fiel, misericordioso, porque tú, Señor, has dejado tu palabra como una guía, como una luz para nuestras vidas. Pedimos, Señor, por cada familia aquí representada, por cada persona, Señor, que sacó el tiempo de venir a este estudio, y rogamos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar concentrados en lo que vamos a hacer hoy, estudiar tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, suple mis deficiencias como ser humano, como maestro, y permite, Señor, que tu verdad llegue a nuestros corazones y que podamos vivir. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hoy comenzamos un estudio nuevo. Vamos a estudiar, bueno, yo he titulado este estudio, El extraordinario hombre de Dios. El extraordinario hombre de Dios. ¿Saben que a mí me han dicho muchas veces, haciendo en conversaciones con algunas personas, me han dicho esa frase? Hablando de una persona que yo todavía no conozco y la persona con la que estoy interactuando sí, y me dicen, no, ese señor es un hombre de Dios. Y me lo dicen como una cosa de mucho halago. Esa persona es un hombre de Dios, para referirse a alguien cuya vida tiene como propósito o tuvo como propósito servir y agradar a Dios. En estos tiempos se habla de personas para resaltar su piedad, para resaltar la fe de algunas personas que admiraron en cuanto a lo espiritual. Entonces hablo con alguna familia, mi papá fue un hombre de Dios, siempre me dio ejemplo. Y, bueno, y así, ¿no? Mi mamá fue una mujer de Dios, dice. Y esa es una forma, una especie de adjetivo allí, con un genitivo que es de Dios. Pero qué bonito es, qué bonito decir, le pertenecía, la vida de esa persona le pertenecía a Dios. Y la verdad, yo espero que algún día los hijos me puedan decir eso, mi papá era un hombre de Dios. Es algo que es una meta. En el caso mío, me gustaría que eso pudiese ser así. Ahora, lo bueno es que la Biblia está llena de ejemplos. La Biblia está llena de hombres de Dios. Cada relato de las Escrituras habla de cosas impresionantes que Dios puede hacer en la vida de personas que le temen, en la vida de personas que le sirven. Y cada uno de esos hombres tiene algún aspecto de su vida que destaca sobre los demás, que destaca y que lo hace extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Que se sale de lo ordinario. Eso es, que se sale de lo ordinario. Y lo ordinario es lo común, lo que todo el mundo hace. Entonces, vamos a estudiar hombres extraordinarios y aspectos en la vida de esos hombres que son extraordinarios, y lo vamos a hacer de manera panorámica. Es decir, vamos a comenzar por allá en Génesis, vamos a ir recorriendo y vamos a parar en diferentes partes de la Biblia a encontrar hombres extraordinarios y a analizarlos, y que usted pueda profundizar en la vida de estas personas y saber por qué Dios permitió que la vida de esos hombres, o que algunos aspectos de la vida de esos hombres, quedara registrado en la Escritura que usted tiene en sus manos el día de hoy. Entonces, hoy vamos a comenzar con el primero de ellos, el primer hombre extraordinario que aparece en la Biblia, el primer hombre de Dios extraordinario es Abel. Abel es el primer hombre de Dios extraordinario. Su historia está en Génesis capítulo 4. Vamos, Génesis. Ahí aparece el título Caín y Abel, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 1 al 8. Yo el 1, aquí el 2, acá el 3, hasta llegar al 8. ¿Ok? 4, 1 al 8. Comienzo. Dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Creció dando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra por la voluntad de Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a Jofre.
no serás maldecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Mi hijo camina a su hermano salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se mandó contra su hermano aquel. Amén. 8 versículos de la Biblia comienzan con el nacimiento de Abel y terminan con la muerte de Abel. ¿Y sabe qué es lo interesante de la manera en que está registrada en la Biblia la historia de Abel? Es que Abel no habla ni una sola vez en todos esos 8 versículos. ¿Sabe? No aparece una conversación, no aparece una palabra de Abel, un diálogo de Abel. No hay en la Biblia una sola palabra dicha por Abel. Y bien podría haber sido todo, porque no habló ni una vez, no se aparece allí ni una palabra. La Biblia registra que, según lo que acabamos de leer, ¿no?, que Abel nació después de su hermano Caín, en lo que nosotros interpretamos como un embarazo gemelar o un embarazo de mellizos. La razón, ¿por qué dice eso? Porque hay un solo conocer en el verbo. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Luego el siguiente versículo no dice volvió a conocer a Adán, a su mujer Eva, sino que dice después dio a luz a su hermano Abel. Lo que nos dice que hubo un acto sexual y 2 partos. Así que ya entendemos, ahí viene la relación que tenían Caín y Abel. Eran hermanos que habían compartido el vientre. Y eso hace la historia un poco más fuerte. Que si eran gemelos, que si eran mellizos. Mellizos son los que no comparten, pues aquí en el lenguaje, pero lo que nosotros usan otro término es morochos. Eran morochos. No se sabe si eran morochos, si eran gemelos. Pero lo cierto es que ahí hubo, o se interpreta de esa manera, es una posibilidad muy fuerte que tenemos los estudiantes de la Biblia, creer que ellos eran de un solo parto. Ahora, eso es bastante interesante porque cuando usted lee los primeros versículos, el versículo del nacimiento de Abel, que es el versículo 2, inmediatamente nos traslada a la vida adulta de estos hombres. De una vez, nos dice que fueron. Uno fue pastor de ovejas y Caín se dedicó a labrar la tierra. Así de una vez nos salta, es como si usted pestañeó y ya se saltó toda la vida de estos personajes y encuentra a 2 varones adultos que están dedicados cada uno a sus funciones, cada uno a sus labores. Pero lo que sí precisa la historia es que la ofrenda de Abel fue vista con agrado por Dios, mientras que la ofrenda de Caín no. Eso sí lo dice la Escritura, claramente. Y al tratarse de la apreciación de Dios, es difícil para nosotros los seres humanos entender qué fue lo que Dios apreció de la ofrenda de Abel. Porque si no nos tocaría ponernos a especular, ¿no? Es que, y entonces termina uno haciendo comentarios que no tienen ningún fundamento bíblico. Tal vez usted alguna vez haya escuchado, no, lo que pasa es que ahí trajo un poco de doñanas podridas ahí para dárselas a Dios y un poco de frutas dañadas. En cambio, ahí dice que Abel trajo una ofrenda gorda y bonita. No. Eso no es bíblico. De pronto alguien lo ha dicho, pero eso no es bíblico. No es lo que dice ahí. Hay algo más que fue lo que Dios apreció. Como nosotros estamos limitados por nuestra humanidad de saber exactamente qué fue lo que Dios apreció, Dios mismo tuvo que revelarnos a nosotros para que entendiésemos qué fue lo que Dios apreció de la ofrenda de Abel. Lo que pasa es que para poder que Dios nos lo revelara, tocó esperar casi hasta que se completara la Biblia y toca ir hasta el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Yo dejé allá un agua, comenzar. Tráeme a Pedro, gracias. Hebreos 11, 4. Esta aparece aquí en la pantalla y nos va a decir esto, qué fue que vio Dios en la ofrenda de Él. Vamos a leer juntos este versículo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por la fe
excelente sacrificio de Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus tormentas y muerto hablando de ella. Muy bien, aquí tenemos este versículo de Hebreos 11:4. Y como estamos haciendo este compendio de hombres extraordinarios, dijimos que lo extraordinario de Abel fue la extraordinaria ofrenda de Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue extraordinaria? Según el versículo de Hebreos 11, donde vamos a sacar los tres conceptos que vamos a estudiar hoy, la primera razón por la cual la ofrenda de Abel fue extraordinaria, usted la puede encontrar ahí en la primera frase, que fue una ofrenda hecha con fe. Por eso comienza el versículo diciendo, por la fe Abel ofreció. Por la fe Abel ofreció. Y el primer aspecto, entonces, que destaca la Biblia de la ofrenda de Abel fue la fe con la que fue hecha. La fe con la que fue hecha. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien lo lee? 11. Muy bien, gracias, hermano. Sin fe, ¿qué es? Uy, bueno, yo no sé. Gracias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, oiga, la fe es necesaria. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador, que premia a las personas que le buscan. La fe es confianza en Dios. Quien confía en Dios, primero que todo le cree. ¿Sabe que hay un problema que o cuando se acerca a una iglesia o cuando está conversando con otra persona de Dios es empezar a combatir con su propia razón? Con su propia razón, que su razón por naturaleza, la razón del ser humano por naturaleza es enemiga de Dios. Uno viene enemistado con Dios de fábrica. Entonces la razón va a buscar la manera de zafarse de la idea de Dios y más del Dios de la Biblia. Al menos pervertir esa idea de Dios con tal de que usted no se acerque a ese Dios verdadero, porque si usted se acerca a ese Dios verdadero, su razón lo va a obligar a humillarse. Y su orgullo no lo va a permitir. Así que la razón del ser humano venir a doblegar delante de Dios es un combate constante que hay allí. Un combate constante que hay allí. Por eso se necesita esa fe. Usted no lo ha visto. Sus ojos no lo han visto. Lo van a ver, pero no lo ha visto. Y mientras que sus ojos no lo hayan visto, usted puede combatir con ese concepto de Dios. Y no solamente eso, yo otra vez le he dicho, aún si usted saliendo de aquí en la esquina se encontrara con Dios, ¿no? Si su corazón es enemigo de Dios, usted va a buscar la manera de decir, no, yo no vi nada. Y huirle a la idea de Dios. Los seres humanos, enemigos de Dios, siempre están huyéndole a la idea de Dios que les asusta. Sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario. Entonces les decía yo que la confianza en Dios es esa fe. La fe, la persona que tiene fe en Dios confía en las palabras que Dios ha dicho. Lo creo porque Dios lo dijo. Le sigue y espera en sus promesas y busca agradar a Dios. Ahora, la fe llevó a Abel a ofrecer a Dios lo que él le había mostrado a sus papás. Y esta diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel no es que las aullamas de Caín estuvieran podridas, no se trata de eso. Incluso la idea de más excelente nos indica que lo que había llevado Caín no era malo, era excelente. Y entonces la fe de Abel llevó a ofrecer a Dios lo que Dios le había mostrado a sus padres que Dios quería recibir. ¿Por qué lo que Dios le había mostrado a sus padres? Porque si usted va allá al 3.7 de Génesis, busque la Biblia, 3.7 de Génesis, usted se va a dar cuenta que Adán y Eva, lo primero que les sucedió cuando pecaron fue que se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Y cómo solucionaron su vergüenza? Cogieron hojas de higuera y las cosieron. Entonces, el 3.7 de Génesis dice, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos
delantares. Ahí está la solución humana al problema de la vergüenza que causa el pecado. La figura es muy clara, cualquier persona puede llegar a esa conclusión. Miren, la solución humana es la obra humana cubriendo la vergüenza del pecado. Pero cuando usted va al 3:21 del mismo capítulo, en Génesis, usted se da cuenta que hay una solución diferente. ¿Qué dice el 3:21? ¿Quién hizo? Jehová. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Era suficiente los delantares? No, porque entonces no había por qué hacer túnicas de pieles. La figura es muy clara. Para Adán y Eva no fue difícil entender que el esfuerzo humano por cubrir el pecado era insuficiente y que era necesario entonces que alguien pagara y sufriera por ese pecado. En este caso, el que le ofreció la piel con la cual se vestía. Porque usted no puede vestir a alguien de piel sin quitarle la piel a alguien. Y la verdad que solo la culebra, pero los demás, cuando le quitan la piel, se muere. ¿Sí? Entonces aquí simplemente estamos hablando de alguien que se sacrificó, un animalito se sacrificó para que Adán y Eva pudieran tener una túnica de piel con la cual cubrir la vergüenza de su desnudez a causa de su pecado. Ese concepto era extremadamente claro para Adán y Eva, y evidentemente había pasado a Caín y a Abel, a Caín, que conocían esa verdad de boca de sus padres. Pero Caín, de manera terca, se presentó con lo mejor que él había producido. Él había sembrado, él se había esforzado, él había hecho crecer de la tierra esos productos, él había producido lo mejor de él y lo llevó. Lo presentó como su esfuerzo como labrador. Igual a los delantares de Adán, igual a los delantares de Adán. Y Abel, en cambio, derramó la sangre de uno de sus animales y lo ofreció delante de Dios y lo hizo con fe. Igual que Caín, este mundo en el que usted vive es un mundo religiosamente, espiritualmente terco, soberbio. Insiste en presentarse delante de Dios con lo mejor que ellos pueden producir en la tierra. Lo mismo que Caín, lo mejor que yo puedo producir de aquí de la tierra. Entonces creen que se van a presentar delante de Dios. Uno le dice, ¿usted está listo para presentarse delante de Dios? Ah, sí, yo nunca he hecho. Yo soy muy trabajador. Yo nunca le he puesto cacho a mi pareja. He sido bien. Con todo lo que me ha tocado sufrir a mí, antes Dios me debe. Dice él. Así es la gente, soberbios. Esa es la soberbia humana manifestándose. Yo he producido en esta tierra lo mejor y se lo voy a presentar a Dios. Cuando me toque presentarme delante de Dios, se lo voy a presentar y Dios va a quedar impresionado con esta ofrenda de vida, de aullamas que yo le llevo. Dios va a quedar plenamente impresionado porque fue lo que yo produje aquí en la tierra. Los hombres de fe, como Abel, se presentan delante de Dios con la ofrenda, no con lo que ellos producen, sino con lo que Dios quiere recibir, con lo que Dios le agrada. O sea, con la sangre derramada del Cordero perfecto, que Dios mismo ha provisto, la cual es Cristo. O sea, hoy en día los hombres siguen haciendo lo mismo que Caín y Abel. O se presentan a Dios con las aullanas de su vida, o se presentan a Dios con la sangre del Cordero. Son las dos maneras de presentarse delante de Dios. Por eso ahí hay dos hijos, dos ofrendas. Para que hoy en día la figura que Dios permitió que sucediese históricamente desde entonces, hoy en día nos ejemplifica claramente la condición espiritual de cualquier ser humano que se está presentando hoy delante de Dios o con sus aullamas o con la sangre del Cordero. Pero no hay otra manera de presentarse delante del Señor. No hay otro tipo de ofrenda. La ofrenda que a usted le agrada como ser humano o la ofrenda que a Dios le agrada. Solamente hay dos ofrendas. Cuando el hombre se presenta delante de Dios confiado en los méritos de Jesucristo, está mostrando fe. Está confiando no en sus obras, sino en la obra de Cristo. Cree en el testimonio que Dios ha hablado acerca de Cristo y está completamente descansando en ese testimonio. Primera de Juan 5, 10 al 12. Vamos a pedir a las damas
hoy, que nos lean 1 Juan 5, 10 al 12. Se puede poner de pie si lo desean y leer de manera fuerte, así como mi hermana que me hizo caso de la única. Eso, muy bien, bueno, sí podía. Muestren esa vitalidad, muchachos. 1 Juan 5, 10 al 12, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios será hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. En el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, gracias. Fe. Fe es confiar en lo que Dios dice. Eso es fe. Confiar, creerle a Dios. Eso es tener fe. Entonces los seres humanos con fe, creen en el testimonio que Dios ha dado. Confían en lo que Dios dijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Que Dios ha dado vida eterna y que esa vida solo se encuentra en su Hijo. No en la auyama que se pueda producir, sino en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo, tiene la vida, tiene la muerte eterna. Entonces el concepto del testimonio es claro, y por eso cuando Abel ofreció lo que Dios había establecido, demostró que tenía fe. Eso es la fe que salva. La confianza plena en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, esa es la fe que salva. Entonces, lo primero que tenía la ofrenda de Abel fue una ofrenda dada con fe. Lo vimos eso en Hebreos. Y para ver cuál es el segundo punto, hay que ir a Hebreos. Antes que lo adelante Santi, porque Santi es capaz de soltarnos ahí el segundo. Pero vamos a Hebreos, a ver qué más dice Hebreos. Está usted en Hebreos 11:4, ¿no? Listo. Y entonces lo segundo que vamos a mirar ahí en Hebreos 11:4, por la que Abel ofreció. ¿Qué ofreció? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y entonces, lo segundo, ofreció una ofrenda excelente. Pongámosla excelente, aunque la Biblia dice más excelente, más excelente. Entonces, una ofrenda excelente. Solamente una ofrenda con fe, sino una ofrenda excelente. La ofrenda de Abel era de los primogénitos de sus ovejas, escogido de los más gordos de ellas. Y sin duda, lo que escogió para Dios, la parte que escogió para Dios, fue perfecta. Ahora, cuando yo estaba estudiando este pasaje, digo, vamos a averiguar allá en el hebreo, ¿qué es esto de más excelente? ¿Qué es esta palabra de más excelente? La palabra pleón en el griego. Y es una palabra muy interesante porque me cambió el chip. ¿Por qué? Porque yo soy criado en una iglesia. Y nosotros, los niños criados en las iglesias, a excepción de los niños de esta iglesia, nosotros somos algo diferente. Pero normalmente nos criaron en la escuela dominical. Cogían y subían para un salón y una profesora hacía todo el esfuerzo posible. En el caso mío, la profesora, estoy terminando todavía, pero por intentar enseñarnos a nosotros algo de la Biblia y usaban unas láminas. Vendían unas láminas, y esas láminas tenían dibujos de la historia bíblica. Entonces siempre tenemos una lámina de la historia de Caín y Abel. ¿Quién se acuerda de la que su profesora se puede explicar cómo es esa lámina? Para mí la cartógrafo de explicar, ¿no? Pero ¿cómo es el dibujo de la historia de Caín y Abel? Uno con una oveja y el otro con una oveja podrida. Muy bien, es el mismo dibujo para todas las clases de escuela dominical, el mismo dibujo. Oiga, qué engaño nos metieron. No fue así. Le voy a decir por qué no fue así. Porque la palabra pleón que aparece en la Biblia, que se traduce más excelente, indica la porción mayor. Oiga, o sea, Abel tenía un rebaño de ovejas
y partió en dos porciones el rebaño de ovejas. Y lo más gordo y lo más bonito de estas dos porciones, y la mayor parte, se la dejó a Dios. No era un cordero. No era un cordero. Allá se nos cayó una imagen de la escuela dominical de la cabeza, ¿verdad? Porque eso es lo que indica la palabra plebe. Partir en dos partes y dejar la mayor porción y la mejor porción en calidad y cantidad para Dios. Ahora sí, la ofrenda de hoy se nos volvió una cosa bastante excelente. Más excelente. Hablen plural o hablen singular. De lo más gordo de ti, Señor. Entonces miren cómo se nos cae la idea, porque claro, por eso, por algo el Señor dijo que no usáramos imágenes, ¿no? Pero es que hay algo ahí que la imagen corta, a veces la imagen se queda corta ante lo que la historia está diciendo. Y es que no era un corderito, era lo mejor de sus rebaños, lo más gordo de sus rebaños, lo mejor en calidad y cantidad dado a Dios. Y eso me hace pensar a mí, ¿sabe por qué? Porque como nosotros somos de cultura colombiana, esta es una iglesia en Colombia, para lo que ven por internet, entonces aquí muchas veces dar la ofrenda para los creyentes es como una negociación con el gobierno, así como las negociaciones de final de año para subida del sueldo. Así igual, es mirando a ver cómo hago yo para... No, porque tanto, porque no se puede un poquito menos, ¿no? Y es una especie de negociación ahí con mi conciencia de cuánto le tengo que dar a Dios, como si Dios fuera un acreedor. Y algunos dicen, a mí me gusta ir a la iglesia Alianza porque allá no piden 10. Yo he escuchado eso muchísimas veces. Ay, a mí sí me gusta ir a la iglesia Alianza, allá no piden 10. Qué triste elegir una iglesia por esa razón. Porque ¿sabe qué refleja eso? Que en el corazón, que no estoy dispuesto a dar para Dios. Eso es lo que refleja. Entonces Abel decidió dar, y me deja impresionado a mí también, la verdad, en mi vida personal. Eso estudiando esta semana me dejó, porque Abel decidió dejar la mejor porción de su vida a Dios. La mejor porción de su vida a Dios. Su ofrenda reflejaba su confianza en Dios, pero también su entrega a Dios. En cambio, nosotros reservamos los mejores aspectos de nuestra vida para nosotros. Y eso es un pecado, no solo hablamos de lo que se trae a la política, estamos hablando de la vida. Porque ¿a qué se le dedicó la vida a Abel? Dice la Biblia, Abel fue pastor de ovejas. Y para cualquiera que se haya dedicado a criar ganado, a criar animales, usted sabe que criar animales no es como cualquier otro trabajo que usted tiene un horario y se salió. Criar animales es un asunto que hay que estar pendiente. Pues sí, hay que estar dispuesto 24/7 por cualquier cosa que pase con un animal. Así que esa era la vida de Abel. Y lo mejor que produjo en su vida, y lo mayor que produjo en su vida, se lo dedicó a Dios. Y eso es impresionante, impresionante. Nosotros reservamos los mejores aspectos de nuestra vida para nosotros, para nuestra gloria, para nuestro placer, para nuestra avaricia. Y agradar a Dios con nuestra ofrenda no es solo depositar dinero para el mantenimiento de la iglesia, es dejar para Dios lo mejor de nuestras vidas. Y eso es un reto muy grande para nosotros. Porque el reto no es que usted traiga más plata al alcoholismo, eso no es lo que yo estoy enseñando hoy. El reto es que usted haga lo que hizo Abel, parta su vida y decida dar lo mejor que usted ha producido en su vida para Dios. Porque Él es digno. Y entonces por algo la Biblia dice que su ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. Si usted lo pone en estos parámetros, pues no es que la ofrenda de Caín fuera mala, pero es que la ofrenda de Abel realmente fue más excelente, más excelente. Y ahí vamos a ver qué es una ofrenda más excelente. ¿Qué es lo que quiere Dios de nuestra ofrenda hoy? Vamos a ver 3 cositas rápidamente. ¿Qué Dios quiere de nuestras ofrendas hoy? Lo primero es una correcta actitud. Una correcta actitud. Vamos a 2 citas. Aquí van a buscar Salmos 51, 16 y 17. Aquí vamos a buscar Marcos 12, 32 y 33. Salmos 51, 16 y 17, Marcos 12, 32 y 33. Comenzamos con
el Salmo 51 por este lado, versículos 16 y 17. A la cuenta de 3. ¿Están allí? Muy bien. Lean fuerte para que esta gente no está buscando la misma cita. Para poder escuchar. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien. Entonces ya tomen esta idea que acabamos de coger acá. Dios no es los sacrificios y los holocaustos. Es la actitud. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora pasemos acá y completemos la idea con Marcos 12, 32 y 33. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces el escriba le dijo: bien, pues, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, teniendo en cuenta estos dos versículos, sacamos un concepto, y es que, según Salmos, hay que dejar el orgullo y el amor propio, que son un sacrificio bastante grande. Dejar el orgullo y el amor propio, y reemplazarlo por el amor a Dios y al propio. Esa es la actitud correcta que agrada a Dios en la vida de un ser humano. Dejar la mejor porción a Dios de su vida implica dejar el orgullo y el amor propio y reemplazarlo por el amor a Dios y al propio. Primer concepto, una correcta actitud. El segundo concepto para ofrecer algo que agrade a Dios es un medio correcto. No solamente una actitud correcta, sino un medio correcto, un correcto medio. Y este lo van a leer los varones, porque ya la leyeron uno atrás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. ¿No hay varones? Vamos a leer con voz masculina, llena de testosterona y fuerza, de pie, estos versículos de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, a la cuenta de 3. Que viene el patriarcado. 1, 2, 3. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El medio está claro ahí. Siéntense, hermanos. Solo por medio de la fe en Jesucristo, el cristiano puede ofrecerle algo agradable a Dios. Y sin Jesucristo, los medios humanos por agradar a Dios son inútiles, son aullanos. El medio correcto. El medio correcto. Lo que usted haga para Dios, en lo que Cristo no tenga que ver, desechando a Cristo, dejando de lado a Cristo y la fe en Cristo, es vano. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, solamente es posible por medio de Jesucristo. Entonces, la actitud correcta y el medio correcto. Pero también es necesaria, para ofrecer a Dios algo que le agrade, la obra correcta. Miren, porque que traer plata a Dios queda fácil, comparándolo con esto que estamos hablando aquí. Traer plata a un alfolí es fácil, pero esto que estamos hablando aquí, esta es la porción de la vida que nos reservamos para nosotros. Este es el problema. La obra correcta, dos citas. Romanos la van a leer en este lado. Hebreos por este lado. Ahí aparecen las dos citas en el tablero. Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Están listos por este lado? Leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dije, hermano,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, tenemos el primer concepto, ya lo analizamos. Vamos con Hebreos. 1, 2, 3. Hebreos 13, 15 al 16. Vamos a esperar aquí al grupo. Hebreos 13, 15 al 16. Rápidamente, ahí te lo estás buscando. Bueno, ya aparece el tablero si alguno no lo encontró. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces ya tenemos. Porque cuando confundimos ofrendas solamente con plata, entonces nos puede venir pasando lo de Caín. No, estamos cortando una parte muy importante de esa. ¿Por qué la ofrenda de Abel era extraordinaria? Ya vimos que la dio con P, pero ahora estamos viendo aquí eso que la hacía extraordinaria realmente. La actitud correcta de P, un correcto medio, pero una correcta obra. Y en esta correcta obra, primero que miramos es que Dios pide que presentemos nuestros cuerpos. No es un sacrificio muerto, no es matándonos, pero sí en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y para poder hacerlo tenemos que hacer uso de nuestro raciocinio. Por eso dice que es vuestro culto racional. Usted está adorando a Dios usando su raciocinio, su mente. Usted puede pensar y analizar, caramba, esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esto de lo que estoy participando, este trabajo al que me le estoy dedicando la vida, esta forma de hacer las cosas, ¿es o no es agradable a Dios? Y luego entonces dice, no tome la forma de este mundo, no tome la forma de este siglo, sino transfórmese renovando su entendimiento. Mire que todo se comienza ahí en la cabeza. Renove su entendimiento, compruebe cuál es la voluntad de Dios. Ahora, el texto de Hebreos nos dice que ya una vez que comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces hagamos la ofrenda constante. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Ese por medio de Él es Cristo. El versículo anterior también está diciendo que solamente se puede ofrecer eso por medio de Jesucristo. ¿Qué? Sacrificio de alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? El fruto de los labios que confiesan el nombre de Dios. Cada vez que usted dice, yo creo en Jesucristo, yo espero en Él, yo le amo, y te da pena decirle al vecino y al que usted está haciendo delante de Dios sacrificios de alabanza. No solamente cuando canta, se en el baño, sino cuando canta y lo oye el vecino también. Cuando se da, cuando los demás ven que el humo sube, cuando se sabía que se estaba haciendo un sacrificio, porque ahí en el altar subía la humareda y la gente veía la humareda. Y de la misma manera, los labios que confiesan el nombre de Dios se ven y se reflejan a los ojos de los demás. Luego dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de estos sacrificios se agrada Dios. Esa es la parte de la ofrenda que a veces se olvida dar. La actitud correcta, el medio correcto, la obra correcta. Entonces, santidad y servicio serían los términos que resumen estos versículos. Santidad, el versículo de Romanos, servicio, el versículo de Hebreos. Y traer dinero al alfolí y vivir egoístamente es ofrendar con Caín. ¿Oyó? Traer plata aquí y luego vivir como si Dios no existiera es ofrendar como Caín. Hay un proverbio 21:3. Lo puede buscar usted ahí. Ese proverbio dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Proverbio 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Qué importante eso. Vamos a terminar con lo que el último que nos dice Hebreos 11. Y es que la ofrenda de Abel fue una ofrenda que daba testimonio. Qué interesante. Una ofrenda que daba testimonio.
Por eso dice, termina el versículo diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Y por eso es lo interesante de que en el relato de la vida de Abel, es un personaje que sabemos que era justo, pero que no dice una sola palabra en el relato histórico de su vida. Sabemos que vivió, sabemos cómo murió, sabemos qué hizo, pero en ningún momento Abel habla, no hay una sola palabra de Abel. Pero aquí nos dice que Abel sigue hablando. ¿Y cómo habla? Por la ofrenda. Sigue hablando Abel, pero sigue enseñándonos a Abel, pero sigue haciéndolo a través de su ofrenda. Y esto es algo maravilloso. El testimonio, no lo que él pudo decir, sino lo que él pudo hacer. Y dos cosas nos dice esta porción, porque dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Y de esto sacamos dos principios. El primero, que es mejor hablar con las obras que con las palabras. Es mejor. Si Abel hubiera hablado con sus palabras, allá había quedado. Pero sus obras fueron mejores. Dieron testimonio hasta hoy. Mateo 21, 28 a 31. Mateo 28. Mateo 21, perdón. Como es una porción un poquito larga, vamos a leerla de manera alternada, ¿sí? Aquí en un versículo y aquí en otro que termina. Vamos a ver qué nave está mejor para el asunto de las lecturas. Mateo 21, 28 al 31. Comenzamos por acá con el versículo 28. Y aquí, bueno, seguimos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Oiga, qué palabras tan duras. Bueno, ahí vamos a dejarlo. Qué palabras tan duras. A veces nuestro cristianismo se limita a expresiones de afecto a Dios. A expresiones de afecto, papito lindo, no sé qué, y le dicen a Dios, yo soy de un tipo de oración diferente, porque mi Dios me parece tan exceso que esos abusos de confianza no me gustan. Pero bueno, son expresiones, manifestaciones de cariño, y está bien. El problema es que se queden ahí. El problema es decir, sí señor, sí voy, y luego no ir, y luego no ir. Ese es el problema. Y a veces nuestro cristianismo es eso, expresiones de afecto, expresiones de admiración a Dios, pero carece de actos de obediencia que respalden. Qué triste eso. El segundo concepto, el versículo habla por sí mismo. Entonces, el segundo concepto es que importa más lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros que lo que nosotros podemos decir acerca de nosotros, o lo que esta sociedad pueda decir acerca de nosotros. Importa más lo que Dios tiene que decir. Porque el versículo dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. No él nunca habló, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Malaquías 3:5, último texto de hoy. Malaquías 3:5. Este texto nos habla de, o nos aclara por qué lo que diga Dios importa más. ¿Por qué lo que diga Dios importa más que lo que diga el vecino? ¿Por qué lo que diga Dios importa más que lo que diga la pareja? ¿Por qué lo que diga Dios importa más que lo que diga la misma comunidad, la misma iglesia? ¿Por qué mi relación con Dios y mi integridad para con Dios es más relevante que todo lo demás? Por lo que dice Malaquías 3:5. ¿Listo? Vamos a leer Malaquías 3:5 a la cuenta de 3, leemos todos juntos. 1, 2, 3. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros
contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué será Jehová ahí? Pronto testigo. Me llama pronto testigo. Usted ha visto que hay algunos casos que buscan un testigo y es una rogadera para que venga a dar la declaración. Con Dios no pasa así. Es pronto testigo. Voy a ser pronto testigo en contra de los hechiceros, en contra de los adúlteros. Entonces, por eso importa más lo que diga Dios. Su testimonio es más relevante, su testimonio es más importante. Y recuerden que la misma Biblia dice en el Nuevo Testamento, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Él es el juez, pero está a nuestro favor, entonces, ¿qué importa lo que diga el mundo acerca de nosotros? ¿Qué importa si usted se burla por ser cristiano? ¿Qué importa si usted se burla por gastarse el domingo en la mañana aquí en lugar de gastárselo haciendo plata o en lugar de gastárselo durmiendo? ¿Qué importa? Si lo que a usted le importa es lo que diga Dios. Y entonces, al final, el testimonio de Dios sobre nosotros importará más que todos los likes que usted pueda acumular en sus páginas de TikTok, de Facebook y todo eso, que todas las felicitaciones que los seres humanos le puedan dar. Y entonces, hermanos, podemos decir simplemente que procuremos vivir una vida cristiana honesta. Yo no digo que usted viva todo el día escuchando música cristiana y orando, porque no todos tienen la capacidad de levantarse eso en la cabeza. Pero que lo que usted haga para Dios sea honesto, sea real, que no tenga que venir aquí a fingir sus expresiones de espiritualidad, sino que en realidad yo quiero conocer a Dios, en realidad yo quiero saber de Él, yo quiero hablarle, yo quiero disfrutar de Él, de esa paz que me puede ofrecer. De eso nos habla aquí la Escritura. Concluimos entonces que como Abel debemos presentar a Dios una ofrenda excelente, motivada por la fe y capaz de testificar a nuestro favor. Y que el Señor nos ayude con la pie. Señor y Padre celestial, gracias, Padre, por tu palabra, por mis hermanos, su posición a estudiar el día de hoy las Escrituras. Pedimos, Señor, que lo que podamos aprender de ver sea real en nuestra vida, Señor, que podamos aprender a entregarte a ti no solamente un requisito, sino complacer con gusto lo mejor de nosotros, Señor, porque tú eres digno, porque tú lo mereces. Padre, gracias por mis hermanos, bendícelos y guárdalos. Y guíanos, Señor, a tu gracia, a tu misericordia y a tu amor. Amén.